Sí. Buenos días todavía. Bueno, antes que me pongan ahí el contador, eh, tengo algunas cositas para decir. Primero, gratitud al Señor, porque ya lo puse. Gratitud al Señor porque Marielita volvió, está enfermita, bastante enferma, pero volvió y fue hermoso tenerla. No es lo mismo la casa sin mamá, no es lo mismo. ¿Sobrevivieron los chicos? ¿Están ahí? ¿Están vivos, no? ¿Sí? ¿Sobrevivieron, Fabio, no? Sí. Puros completos todos los días, dice. Gracias al Señor porque Él ha sido bueno, nos ha cuidado. Fabri viajando a la universidad, Franco yendo a la escuela. Mañana termina su periodo de exámenes Franco y Fabri empieza con sus solemnes que se llaman ahora. Entonces, para orar por los chicos, no solamente por ellos, hay varios acá en la misma situación estudiando, así que oremos siempre que nos acordemos por los jóvenes que están estudiando, por favor. También quiero dar un aviso. Algunos ya se dieron cuenta que ahora usted llega acá al templo y si bien casi siempre estaba nuestro hermano Luis, ahora hay alguien que está, abre la puerta, te pregunta, te saluda, muy parecido a lo que hacen las mujeres, ¿no? Bueno, tenemos nuestro grupo que se llama Conexión. La idea es muy sencilla, cualquier creyente o inconverso que venga a la iglesia, ellos lo van a recibir, lo van a saludar y es un tiempo de estar con el Señor. Y cualquier persona que nunca vino, que le reciba un cristiano, le muestre el amor de Cristo y le muestre a Cristo. Así que ellos van a estar, ellos no son porteros, no son vigilantes, ¿sí? No son guardias, son nuestros hermanos que están recibiendo a la gente, están atentos a alguna necesidad, a prender el aire, a alguien que necesita sentarse, recibir a alguien o darle la visita cuando viene alguna visita. Ellos son nuestros hermanos atentos cuando hay una persona que no tiene a Cristo para hablarle de Cristo. Así que para estar atento en algún momento uno a veces se sienta y si usted es como yo soy de sentar las cosas, yo siento el bolso, la mochila y si ven el rincón de allá siempre está lleno de cosas mías, entonces a veces ellos te van a decir hermano tome o correrse porque es mejor para ordenar la gente. Ahora que en invierno siempre algunos falta, pero se acomodan los días y se llena el templo. Entonces, para estar atento, para recibir bien cuando le saludan o les piden algo, sí, o le dicen, hermano, se puede sentar más adelante, porque a veces viene gente que se quieren sentar juntitos, sobre todo cuando son visitas. Entonces, atento a eso, pero gracias a los hermanos que van a estar haciendo ese servicio acá en la iglesia. Así que ahí va a estar nuestro hermano Luis, está nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Richard, así que me olvidé alguno más, ¿no? ¿Me olvidé alguno más? Bueno, sí, bueno. Y también pedir al Señor, cada año asisto a una conferencia en Argentina del Ministerio de Fundación de Iglesia. El ministerio tiene un programa, ahí hay una escuela pastoral que se llama Eclesia. Y es un curso de 3 días, hay días que son intensos, todo el día, todo un feriado, todo un sábado de estudiar la palabra con un tema. Y la idea es dar herramientas para que hombres se vayan formando y creciendo y que sirvan en sus iglesias. Como es del Ministerio de Fundación de Iglesia, no es que uno va para allá y viene a fundar iglesias, sino que ellos son los que lo organizan. Y se va a estar hablando acerca de predicación. Y este año, el año pasado fue Josué de acá de la iglesia y yo, y este año va a estar yendo Giovanni, Isaías y nuestro hermano Santiago Fornes. Así que oren por ellos, oren por este tiempo. Estamos comenzando recién a ir. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? Que Dios nos permita tener aquí hombres. Nosotros tenemos un liderazgo. Y ustedes los conocen, nuestro hermano Julio, César y Enrique, pero oramos para que Dios nos dé hombres fuertes, maduros, para sostener la iglesia que viene adelante. Es la formación de la próxima generación de hombres que va a estar sosteniendo, guiando la iglesia y vamos a caminar juntos los desafíos que Dios tiene. Este mes es nuestro mes aniversario, ¿cierto? Ya tuvimos la semana pasada
las exhortaciones del apóstol Pablo a la iglesia. Vamos a hablar hoy otro tema y vamos a terminar el mes y tiene que ver todo con lo que Dios quiere para nosotros. Y fin de mes vamos a motivar qué son nuestros desafíos como iglesia. Así que estése atento. El desafío es el que está en la palabra de Dios. Cristianos comprometidos sirviendo al Señor. No es nada extra, no tiene que traer nada, no tiene que hacer ningún pase mágico, nada. Es comprometerse en el compromiso con Dios aquí en su iglesia. Así que bueno, ya dicho todo eso, vamos a comenzar. Ahora sí, hermano, ponga nomás ahí el tiempo. Entonces, el título o lo que vamos a ver hoy es enseñando acerca de las parábolas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? La forma en la que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, enseñaba. O sea, vamos a ver las enseñanzas del Maestro a los discípulos. Son las enseñanzas del Hijo de Dios a los discípulos. Y Él enseñaba en parábolas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a buscar ahí en el pasaje en Marcos 4, que comienza diciendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ahí estaba el Señor, dice la palabra de Dios, y dice ahí el próximo versículo: y enseñaba, versículo 2, por parábolas muchas cosas. Y le quiero pedir algo. Hay varios hermanos que están estudiando hermenéutica, ¿no? O sea, la forma de interpretar. ¿Estas palabras están en singular o en plural? Plural, porque dice, enseñaba por parábolas muchas cosas. Y le decía en su doctrina: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte, o todas las otras semillas, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Bueno, vamos a orar. Señor, queremos oír su palabra esta mañana nuevamente. Señor, queremos llegar ante usted pidiéndole, Señor, con humildad, con sencillez, que nos hable, por favor. Oh, Padre bueno, háblenos por su palabra. Y acabamos de leer el versículo que dice que el que tiene oídos para oír, oiga. El que escucha la palabra, preste atención para hacer un cambio real en su vida. Señor, aplique esa palabra en nuestros corazones. Que haya sensibilidad nuestra para oír su palabra y para hacer un cambio. En su nombre oramos. Amén. Y el Señor Jesús es claro ahí el pasaje diciendo, ¿qué estaba haciendo? Enseñando otra vez. Otra vez. Y estuvo enseñando y estuvo predicando. Y el capítulo 1, 15, 17 dice que Él les predicaba el Evangelio. Ay, ¿y por qué en tu iglesia enseñan tanto la Biblia, la Biblia, la Biblia? ¿Se van a volver locos? No, era el modelo que usaba el Señor Jesús para enseñar. Eso es lo que hacemos. Tomamos la palabra de Dios para enseñarla. No lo hacemos igual, no nos ponemos túnica como el Señor, no andamos con sandalias, no empezamos a usar palabras en el hebreo porque ahora está tan famoso y parece que eso nos acerca más a Dios. No, vamos a la palabra de Dios
y enseñamos la palabra de Dios. Y él comenzó a enseñar. Y imagínense, estaba ahí en las casas, estaba en las sinagogas, Capernaum, entonces fue hacia el mar. Y la gente se acerca. ¿Y cómo hace para hablar? Se sube en la barca y se despega de la barca. Y esas partes de ladera del mar de Galilea son así en elevación. Entonces él se sube y el viento que corre lleva la palabra que él dice. Por eso él se pone en la barca y la gente puede escuchar. Y sabe que si usted es de los que buscan en YouTube, busque eso y véalo, que gente que se sienta y habla y los que están atrás escuchan. Y así está enseñando el Señor Jesús. Y Él tiene un compromiso impresionante. Ahora recuerde, es el Hijo de Dios, es el Maestro enseñando. El Maestro, lo voy a decir con mis palabras, es el Maestro de los maestros enseñando. Y dice la palabra de Dios que Él le hablaba a todas las personas. Pero ¿quiénes estaban ahí? ¿Se acuerda lo que leímos en los otros capítulos? ¿Quiénes estaban? Estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los que querían probar al Señor y decirle, a ver si eres capaz. Estaban los que se juntaron, que dijeron, nos juntamos para destruir al Señor Jesucristo. Estaban los que querían probar y decir, a ver si quebranta la ley, porque si quebranta la ley, lo podemos mandar a matar. Estaban los que rechazaban al Señor. Estaban los que querían escuchar. Y en medio de ello había un grupo bastante fuerte, que resistían fuertemente al Señor. Tanto que no creían que Cristo podía perdonar los pecados, aunque Cristo perdona los pecados. Y le resistían tanto que frente a los milagros, no es que decían, no hizo milagro. Decían y blasfemaban contra Dios diciendo, eso es obra del diablo, no es obra de Dios. Entonces, el Señor Jesús les va a decir, esta maldad que ustedes hacen, esto de que ustedes ven el obrar, ven al Hijo de Dios, me están viendo a mí predicar palabra de Dios, viene el milagro que autentificaba al mensajero y no quieren creer y se resisten y viendo que es obra de Dios, blasfeman diciendo que es obra del diablo. Por la dureza del corazón de ustedes, ese pecado no es perdonado. Y hace un juicio directo a ellos. Pero el Señor no deja de enseñar. Sí, va a decir acá que Él va a enseñar por parábolas. Por parábolas. Y dice la palabra del Señor, el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. ¿Cómo eran las enseñanzas del Maestro? ¿Cómo son las enseñanzas del Señor? Dice ahí la palabra del Señor, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina. Ahora imagínense, el Señor Jesús enseñando, ¿qué tipo de personas habían ahí? ¿Eran todos intelectuales? Piense, acompáñeme. ¿Eran todos escribas y fariseos doctos? A ver, ¿qué personas estaban ahí? ¿Me puede ayudar? ¿Quiénes? A la orilla del mar. ¿Quiénes eran? Pescadores. Gente del pueblo. Gente que cuidaba ovejas. Gente que plantaba la tierra. Esa era la persona. ¿Y les enseñaba doctrina el Señor? Pero si son nuevitos, si recién están escuchando, no hay que enseñar doctrina. Porque si tú enseñas doctrina es algo muy elevado. No, la Biblia dice que Él les enseñaba su doctrina. La enseñanza acerca de Cristo. No debemos tener miedo a eso. No, porque los que van a estudiar doctrina afuera son teólogos. No, hermano, nosotros debemos aprender la doctrina, la enseñanza bíblica acerca de Dios. Pablo hizo lo mismo, dice, miren hermano, yo enseñaba en el templo y por las casas y nunca rehuí, nunca me escapé ni me escabullí para enseñarles todo el consejo de Dios. Nadie acá puede bajarse ni decir, mira, pero yo no estudié en la universidad, yo me he dedicado a mi casa, yo no voy a entender. Sí, hermano. La palabra de Dios es entendible para el Hijo de Dios por su gracia y por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos
ilumina, nos da claridad. Y ahí está el Señor enseñando. ¿Cómo enseñaba? Enseñaba doctrinalmente. Enseñaba verdades profundas. ¿Y qué hacía? Enseñaba. No podría decir, entretenía. Bueno, el maestro de maestros va a enseñar la palabra de Dios. No va a empezar a contar chistes, no va a empezar a contar historias. Hoy les cuento, un día, ¿saben lo que me pasó? Y yo estaba ahí y les digo, mis ojos fueron abiertos. No enseñaba así. No enseñaba así el Señor. Créeme que escuché la voz y les doy el testimonio. Un ángel me dijo. Era el Hijo de Dios, podía decirlo. Podía decirlo. No enseñaba así. Su lenguaje era entendible. Era el método apto para enseñar. Eran enseñanzas comunes para que las personas recordaran, el Hijo de Dios, el Maestro, enseña en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es esa curvita que se hace en los gráficos, ¿no? La Camila se ríe. ¿Te están pasando eso, Cami? Sí. Bueno, ese es algo a lo que se llama parábola. Pero en la Biblia, ¿qué es lo que es una parábola? Está compuesta por dos cosas. Es poner al lado. Nosotros recordamos la cena del Señor, ¿no? Y decimos que el Señor Jesucristo estaba a la mesa y tomó el jugo de la vid. ¿Qué sería una parábola? Si el Señor dijo en otro momento, yo soy la vid verdadera, vosotros el pámpano, Él enseña con una figura normal, cercana para ellos, que podían entender con su palabra. Toma un ejemplo de algo visual, algo conocido, y da una enseñanza espiritual. Podríamos decirlo de otra manera, de una enseñanza conocida, normal, natural, terrenal, da una enseñanza espiritual. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús dice, he aquí el sembrador. Cuando pone la imagen del sembrador, va a enseñar o va a dar una enseñanza espiritual. O sea, la imagen, la figura, lo que se habla, lo que se muestra, es para entender una verdad espiritual. ¿Se entendió? No son enseñanzas escondidas, misteriosas. Nos juntamos un grupo de hombres en la iglesia con las mujeres más capacitadas, las mujeres más iluminadas, y descubrimos una verdad. No nos juntamos con Kenita Larraín y el grupo esotérico para poder entender esas cosas que están detrás. No, hermano. No vamos al libro perdido de Enoc, que hay una verdad oculta. ¿Quieres saber qué hay detrás de los números bíblicos? ¿Sabes lo que hay detrás de un número bíblico? Un número. Y todas esas cosas que nos dicen. Hay gente, no sé si usted ha pensado esto, hay gente que enseña cosas que no creen en Dios. Hay políticos, hay religiosos, hay gente de secta que usa un versículo para decir algo. Y lo explican y lo interpretan y la gente dice, sí, tiene razón. Y no tienen razón, hermano. No tienen razón. Es poner al lado de, compuesta de dos palabras, es como arrojar. Usted tiene la figura y arroja, pone al lado la enseñanza espiritual. Entonces eso es una parábola. El Señor enseña de algo natural y da una enseñanza espiritual. La parábola era una enseñanza celestial. Él les daba un ejemplo de lo que ellos vivían para que saquen esa enseñanza espiritual. La parábola, importante, es una historia. ¿Cuántas enseñanzas hay en esa historia? Una. ¿Hay otras enseñanzas? Sí. Siempre las otras enseñanzas, el símil, el parecido, la segunda frase, la tercera, la explicación, el extender la historia es para apoyar
la enseñanza principal. Cuando tú veas una parábola y habla de 4 cosas, esta es la enseñanza principal. La siembra. Y está, vamos a ver ahí que está, cae junto al camino, cae entre pedregales, la otra entre espinos y la otra en buena tierra. Todo eso sí tiene una interpretación, pero hay una enseñanza principal. Es como las 4 patitas de la mesa. Una pata no es la mesa. Hay una enseñanza principal. Siempre los que han estado estudiando hermenéutica entienden, uno busca la enseñanza principal. Una interpretación correcta me lleva a una aplicación correcta. Una interpretación incorrecta, una aplicación incorrecta. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Pilar Sordo diciendo, el versículo que dice acerca de ámate, y yo lo busqué en el original porque dice, y saben, cualquier persona puede tomar ese versículo para decir, a hablar acerca del patriarcado. Mal, incorrecto, mala hermenéutica, conceptos equivocados, humanistas, llenos del resentimiento de ella. Y si no, y si lo dice para dar un buen ejemplo, no es una interpretación bíblica, hermano. Usted y yo la podemos hacer. Cuidado cuando escuche lo que sea. O alguien dice, tiene razón. Yo prefiero escuchar y decir, a ver, lo que la Biblia dice, ¿tiene razón o no? Ah, sí. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Bueno, entonces, ¿cómo era la enseñanza? Era doctrinal. Y le decía en su doctrina, de manera habitual. Ahí la expresión no dice, dijo, y él les decía, él les enseñaba doctrinalmente. Mire, hermano, la enseñanza doctrinal, o sea, conocer cada vez más profundo a Dios, le ayuda a crecer. Y acá nosotros entendemos que Jesús enseñaba continuamente de manera doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor enseñaba una verdad profunda continuamente. ¿Y para qué enseñaba una verdad profunda el Señor? Para que haya madurez y crecimiento espiritual, hermano. Entonces, ¿por qué estudiamos un día miércoles? No, que estoy muy ocupado y no alcanzo a llegar a la reunión de oración. ¿Por qué? ¿Será que hay 20 que estamos medio loquitos y que queremos estudiar más que otros? Es para crecer espiritualmente, es para que nuestras vidas se afirmen más en el Señor. Y yo quiero animarle a eso, hermano. Afirme su vida en el Señor. ¿Qué le va a ayudar en eso? La palabra de Dios. Una parábola era transmitir a través de una enseñanza natural y normal a la gente una enseñanza espiritual. A veces, hoy día, hay muchas verdades enseñadas muy diluidas. El Señor Jesús no diluía nada, enseñaba continuamente la palabra de Dios para que la gente pueda crecer. Tenía un sentido doctrinal y había un llamado a un cambio. Hay doctrina, hay verdad bíblica, pero ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con eso? Le dice, oíd y hacer el cambio. Así es la palabra de Dios. Queridos hermanos que enseñan las verdades de la palabra de Dios aquí en la iglesia, te toca enseñar a una hermana un día de reunión femenina, estás haciendo un discipulado con una hermana, con un matrimonio, están compartiendo una verdad en la plaza, tomando un discipulado o conversando de la Biblia, o estás haciendo un devocional. Hermano, si enseñas la palabra de Dios, enséñala profundamente. Voy a decir tal vez una expresión coloquial, ¿no? Perdón por esto. No te vayas en la profunda. Porque acá la palabra original es tal. No me llama a un cambio, no estoy enseñando. Como el modelo bíblico, ¿no? Tal vez estaré enseñando. Me voy lleno de la palabra del lío, el aso, el upotazo, el aurazo, que son buenos para entender. Apréndalo, hermano. Pero enseñamos la palabra de Dios como Cristo. Una verdad profunda, puesta al lado de un ejemplo práctico. ¿Para qué? Para un cambio. ¿Para qué? Para conocer al Señor. Debemos enseñar
en nuestra iglesia, a los niños, a los jóvenes y a cada hermano las verdades profundas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para madurar. Crezca, hermano. Sí, vengo hace un mes, vengo hace 2 meses, vengo hace 7 meses y sigo escuchando, estoy como súper entretenido. Es para que madure. Eso es lo que Dios quiere, madurar y crecer. Y el Señor Jesucristo enseñaba. ¿Y para qué era la ilustración? Para dar luz. Mire, Josué, ¿podría apagar la luz, mi hermano, por favor? Cuando el Señor Jesús enseñaba, nunca el concepto era oscurecer, sino dar luz. Es como si mi hermano que está acá va a leer y no puede leer por la falta de luz. Entonces, hay iluminación. ¿Qué hacía el Señor? Daba claridad con la enseñanza, pero la parábola tenía esa particularidad. Al que estaba dispuesto, al que tenía un corazón, al que iba a escuchar la palabra de Dios, al que escuchaba para hacer un cambio, ¿qué le daba el Señor? Claridad. El ejemplo, la historia le hacía más clara. Pero así como esta luz ves que alumbra para un lado, ellos querían escuchar y crecer. Y los que tenían el corazón endurecido, o los que solo oían, escuchaban y seguían, no iban a tener claridad. ¿Entiende? El Señor Jesús enseñaba y habían personas que iban a tener la claridad del Señor, iban a entender esa verdad profunda para un cambio y los otros no iban a entender. Por la dureza del corazón, porque eran superficiales, porque no había un interés en el cambio, porque no había una disposición para escuchar, para cambiar. Vamos a continuar, mi hermano Josué. Claro, si el Señor Jesús dio tantos ejemplos, yo quiero dar algunos de esos ejemplos. Dice la palabra de Dios, y antes, advertencia. Cuando a alguien le comparto una idea, un versículo, un ejemplo de la Biblia se debe interpretar correctamente. La misma Biblia le va a ayudar a explicar. Si alguien no interpreta correctamente, no lo tome, hermano. No le sirve. Es alguien más dando una opinión de algo. ¿Cómo enseñaba el Señor? Versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo enseñaba? He aquí el sembrador sale a sembrar. ¿Cómo se llama el sistema? Los hermanos que enseñan acá, que son maestros. ¿Cómo se llama ese sistema para que los chicos aprendan mejor y tú llevas un rompecabezas, un papel, un cartel? ¿Cómo se llama eso? Enseñar de manera didáctica. ¿Qué significaría didáctico? Hermano, ¿ustedes me podrían decir? Profesores, ¿me ayudan un poquito? ¿Es para oscurecer más lo que se va a enseñar? ¿Es para que los de adelante, los más ordenaditos, entiendan? ¿Para los más inteligentes? ¿Para qué es la enseñanza? Para que todos entiendan. Entonces, el maestro de maestros, el Señor Jesús, de una manera gráfica, didáctica, entendible, comprensible, les iba a traer la verdad. El que no quería creer, oscuridad. El que iba a entender, jamás se iba a borrar de su mente. Dice la palabra de Dios ahí, oíd. El Señor Jesús no enseñaba de manera autoritaria, sino autoritativa. Tenía todo el respaldo siendo Dios, el Hijo de Dios, para decir una verdad. Y Él le dice, no dice, por favor, escuchen. No. Sería decir, ¡hey, presten atención! Escuchen. El Hijo de Dios, el Maestro de Maestros, enseñando con toda la autoridad del cielo, hecho hombre. He aquí el sembrador salió a sembrar. La figura del sembrador
imagínense, estaban los que conocían el Antiguo Testamento. Cuando él dijo el sembrador, ¿entendieron? Sí, porque Jeremías 33 hablaba del sembrador. Porque Oseas capítulo 2 hablaba del sembrador. Porque en Proverbios había muchos versos que hablan de sembrar y de cosechar. Porque José fue uno de los que tuvo un sueño y habla de una siembra y de cuando recogían. Entonces no era un recurso que ellos no decían, uy, ¿a qué se referirá con siembra? Y el Señor habló claramente, no les dijo a ellos, bueno, miren, vamos a hablar de las potencias. Vamos a hablar de las ecuaciones. No dijo eso, Señor. Fue a hablar bien claramente para que ellos entiendan. Así hablaba el Señor. Oíd. El apóstol Pablo usó la ley de la siembra y la cosecha. Después habla de lo que uno siembra va a cosechar. Entonces no era un recurso, no era una idea tan lejana que no se entiende. Es para entender. Esta verdad bíblica es con autoridad del Señor para entender de manera didáctica. Ahora, cuando a nosotros se nos habla del sembrador, hermano Josué, mire estas imágenes, las primeras que les mandé. Nosotros decimos el sembrador sale a sembrar y están las tierras ahí. Entonces, ¿cómo es? Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir. Viste, él sale a sembrar y hay piedras ahí y está el camino. Otra imagen. O esta. Viste, él siembra y están los animales allá, el agua, las piedras. Otra imagen. Bueno, y ahí está sembrando el Señor. Esas tres imágenes no tienen nada que ver con la parábola. ¿Entiende? Porque el Señor Jesucristo no quiso decir eso. Ponga las otras tres imágenes. ¿Cómo hace el sembrador? Prepara la tierra. Ellos lo entienden, ellos nos dicen, no entendemos lo que está diciendo. No estamos haciendo eisegesis al decir, prepara la tierra. Eso hacía la otra imagen, hermano. Otra imagen. Entonces, el que siembra entiende que así es, que no es así. Porque a veces uno lee el versículo y dice, bueno, el Señor Jesús se fue a sembrar al camino. ¿Los sembradores tiraban las semillas al camino? O dice, mira, aquí hay piedra, vamos a tirar un poco de semilla aquí, tal vez sale. No, el sembrador salía a sembrar la buena semilla en buena tierra. Esa es la idea. Entonces, toda la tierra está preparada. El sembrador prepara la tierra, la ara, la deja lista. Y por donde cruzaban los trabajadores había un camino. O allá en el borde, donde se había limpiado, y a veces hay terrenos como esos, que son muy pedregosos, se sacaban las piedras y se corrían. Pero el terreno estaba preparado para recibir la semilla. Y había parte que iban a ser espinos, porque siempre nació espinos. El sembrador sale a sembrar. ¿Y cómo salían? Con ese bolsito, ese morral donde estaban todas las semillas. Y él mete la mano y hace lo que se llama la diáspora. Lanzaba la semilla. Metía la mano, lanzaba la semilla. Así era como decía. Más de alguno dice, el pastor se equivocó, andaba con un bolsito. Qué raro, no le combina con la corbata. Dice, no. Así como yo he tratado un poquito, hermano, de dar algún ejemplo gráfico, el Señor daba una enseñanza claramente escritural, de algo que ellos miraran y entendiesen. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Esa es la idea, querido hermano. La enseñanza debe ser clara. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Una parte cae en el camino. La gente pasaba por ese camino o hacía no había un camino demarcado. Se creaba un lugar donde la gente pisa. ¿Y qué le pasa a ese terreno? Se endurece. Cae la semilla y pac, 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 rebote y la semilla queda arriba. No penetra. Y no va a penetrar. El terreno está listo, pero ese terreno está duro. Dice la palabra de Dios, parte cayó entre pedregales.
donde no tenía mucha tierra, parte del terreno. Había piedras o había algunas piedras más superficiales y el terreno era más rocoso. Parte cayó entre pedregales, donde no hay mucha tierra, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brota rápido la semilla. No se puede afirmar. Y la otra está dura. Cae la semilla, no penetra. Y viene cualquier pajarito. Yo no sé si usted vio sembrar alguna vez. ¿Ah? De hecho, si usted anda en el campo, ya con que pase el tractor con las hojas esas para romper, o pase alguien con un caballito o con un animal ya para romper, inmediatamente tú empiezas a sentir la voz de los teros, que el tero empiezan inmediatamente y esperan a que caiga la semilla ¡puc! Y la agarran. Toda semilla que queda arriba la agarran. Pero en este otro lado hay tierra. Pero no hay tierra para que profundice la raíz. No hay firmeza. Brota pronto. No se arraiga. Pero salido el sol se quema. Salido el sol como se aplasta. Se seca. No hay fruto. Porque la raíz no puede absorber los nutrientes. Y otra parte cayó entre espinos. El terreno está limpio, pero hay partes donde hay espinas, hay zarzas, hay malas hierbas, que a veces pasaba con el que prepara la tierra, corta el espino, pero no lo desarraiga, entonces vuelve a nacer. Y eso ahoga la semilla. Los espinos crecen y ahorran, afligen, no la dejan germinar y no da fruto. ¿Se da cuenta que las 3 primeras tierras no hay fruto? Y nunca resalta, no, pero por lo menos hay hojas. No, si lo que se espera es fruto. Pero otra parte, la mayor parte cayó en buena tierra. Me encanta la expresión aquí, porque esta buena tierra es tierra hermosa, tierra accesible. El campesino es mucho de hablar así. No, esta tierra es súper linda. Tú miras la tierra y es un pedazo plano. ¿Qué tiene lindo? Ni un árbol tiene. Pero ellos usan estas expresiones en el campo. Buena tierra, tierra hermosa, tierra de calidad para recibir la semilla. Es la tierra apta, que está preparada para que caiga la semilla y el objetivo es que dé fruto. Y dio fruto. Da resultado. Brota y crece y produce a 30, a 60 y a 30 por 1. Las otras tierras no dan fruto, pero esta tierra sí. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesucristo? De manera didáctica. Él dio eso y toda la gente que estaba ahí miraba y entendía la ilustración. Ahora era así, es que entiende la explicación. El que tiene el corazón duro, no. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo enseñaba? Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. La enseñanza del Señor era demandante. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Presten atención, mediten, saquen una lección para hacer un cambio. Si hay rebeldía, si hay dureza, presta atención, escucha la palabra, medítala. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Qué es eso? Cambio. Cambia, madura, deja. Ese era el objetivo de la enseñanza. Oír y escuchar para hacer el cambio. Esta enseñanza no solamente era demandante, no solamente era didáctica, no solamente esta enseñanza era doctrinal, sino era dirigida, hermano. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 11, y les dijo, a sus 12, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Él les dirigió esto a ellos. Una enseñanza para todos, pero esta parte es dirigida. De entre los discípulos a los 12, varias veces usted va a ver como, digamos así, distinción, porque no es división. La multitud, la gente que le seguía, los discípulos,
y los más cercanos, los 12. Ahora entre los 12 hay una distinción también, ¿eh? Dice que a veces él estuvo con solamente 3. Monte la configuración, el tiempo que está orando. Y el Señor Jesús usa esos momentos cercanos, íntimos, con algunos. Quiero ser bien claro con esto, hermano. La forma del Maestro, del Señor, es tener tiempo cercano con sus discípulos. ¿Cuáles? ¿Se acuerda el pasaje que vimos anteriormente, hace como 3 semanas o 4 tal vez? Escogió a 12 para estar con Él, para enviarlos a predicar. Para eso los escogió, para estar con ellos y darle una enseñanza directa al corazón. No era para endurecerlo, no era para nombrarlo. Las verdades de la palabra de Dios son para eso, hermano. Que usted pueda estar preparado y teniendo su tiempo con el Señor. Un tiempo dedicado con el Señor, al Señor. Eso es comunión, es ese grupito pequeño, ese tiempo íntimo. ¿Cuál es el objetivo? El Señor, sus discípulos, la enseñanza para un cambio. Vamos a avanzar un poquito más. La explicación en la enseñanza del Señor era dirigida, era súper dirigida a ellos. Pero el versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas. A vosotros, solo algunos de los discípulos, solo algunos de los que escuchaban, sus discípulos, iban a tener el privilegio de escuchar esta verdad del reino. Os he dado a saber, es revelado el sentido de lo que está hablando, el misterio del reino. ¿Qué será el misterio del reino? Ya, pastor, usted dijo que no era así como inentendible, pero acá dice misterio. ¿Tendrá que ver con Scooby-Doo y esas historias misteriosas? ¿O las películas de terror que tienen un misterio oculto? No, no es esa la idea. Misterio del reino, ¿qué es? ¿Qué es el misterio? Mire, el mejor comentario bíblico, ¿sabe cuál es? La Biblia. ¿Qué será el misterio? Mire, acompañe, vamos a poner este versículo ahí en la pantalla y ya vamos a ir terminando. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 9. Mientras nosotros buscamos ahí Efesios capítulo 3, 3 al 9. A ver, veamos leyendo. Efesios 3, 3. Que por revelación, dice el apóstol Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Sigamos, hermano. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se podía entender el misterio o no? No, solamente algunos, ¿ah? No, se podía entender. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. El misterio era una verdad que no había sido aclarada, revelada, entendida completamente. Y ahora sí, a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios da claridad para entender. Vamos, otra más. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas de Jesús por medio del Evangelio. No era solo el Evangelio o la enseñanza para el pueblo de Israel. Había una iglesia. Ellos no sabían. El cuerpo de Cristo, la iglesia, iba a ser claro. Ese era el misterio. Eso es lo que no se había entendido. Que el Señor Jesucristo era la cabeza y el cuerpo, su iglesia. Todas las personas que iban a conocer a Cristo como Salvador. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Uno más, hermano. Así que, a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Ese era el misterio. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Después usted los puede leer más tranquilito y todo, y se va a dar cuenta que a esto se refiere. A ver, hay un versículo más, 9.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que Dios creó todas las cosas. ¿Se entendió, hermano? Ese era el misterio. Ahora, todos los que estaban ahí no iban a entender, solo algunos iban a entender. Los discípulos, y él dirige esta enseñanza de esos discípulos, ahí están los 12. Él le va a decir, hay un privilegio de entender las verdades profundas de Dios. Más, dice ahí, a los que están fuera, no. Más no a los que están fuera. Dios revela su misterio, su programa para este tiempo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero los que estaban afuera, no lo iban a entender. A los demás, ¿cómo le enseña? Por parábolas, otra vez en plural. El Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro, había venido para enseñarles. Pero a los demás les iba a enseñar por parábolas. ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. Para que frente al mensaje, recuerde, ¿quiénes estaban frente al mensaje? Los que rechazaban, los que resistían, los endurecidos, los que decían, esto es obra del diablo. Frente a ese mensaje, y los que sí querían escuchar. Para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que ellos tenían ojos y oídos que parece que podían entender la verdad, por la dureza de su corazón no la iban a entender. Por la rebelión de su corazón no la iban a entender. Porque blasfemaban contra Dios, no la iban a entender. Y los otros, los que sí entendían, se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué cambio habían? Escuchaban toda la misma palabra. El tipo de corazón, el tipo de tierra. Lo vamos a explicar cuando veamos la segunda parte de la parábola. Los hombres de ese tiempo escucharon la palabra del Señor, vieron los milagros, escucharon la palabra autoritativa de Dios, vieron la obra de Él, vieron que Él podía perdonar los pecados, vieron que Él hacía milagro. ¿Y qué pasó? Vieron todo, escucharon todo. ¿Y qué le pasó a esos hombres? Se endureció su corazón. Ahora, estamos terminando, hermano. ¿Usted ha escuchado las verdades del Señor? A lo mejor viene a la escuela dominical las verdades más profundas, o escuchando en su casa un pasaje, un mensaje, escucha la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a usted? ¿Lo ahogan las situaciones? ¿Es superficial? ¿O la palabra cae ping, ping, ping y rebota porque está duro? ¿Entiende los misterios? Recordemos, ¿entiende que usted es iglesia? Que usted es parte del cuerpo de Cristo y que tiene que crecer. Frente a la enseñanza del Señor, es necesario el discernimiento para madurar. Oír, arrepentirse, hacer el cambio. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a hablar de la explicación que el Señor da. La vamos a dar completita. Pero hasta acá el Señor dice, acá está el mensaje. Están los que se endurecen y no entienden. Y están los que yo llamo y le digo, oíd, oíd, oíd para hacer el cambio. Hermano, ¿está haciendo cambios? ¿Sigue endurecido? No, porque yo ya estoy viejo. No, porque voy a hablar tal vez como hablamos los hombres, me voy a hacer cargo de esto, más viejos, más mayores. No, es que uno a esta edad ya no cambia, porque perro viejo no aprende gracias nuevas. Yo soy así, mi esposa es más, usted sabe cómo son, pues las mujeres son más. ¿De dónde salió esa mentira? Esa, hermano, le quiero decir algo, esa es una mentira del infierno para que nosotros no hagamos cambios reales. Acá hay una enseñanza clarita del Señor, con un ejemplo clarito para hacer un cambio. Recibir la palabra,
el corazón esté preparado para hacer el cambio. ¿Qué es el mensaje de Dios hoy para nosotros? ¿Está su corazón preparado para hacer el cambio? ¿Hay algo que se ha endurecido que no lo deja hacer el cambio? ¿Hay superficialidad por la que no hay cambio? ¿Hay falta de crecimiento? No entiendo. Por inmadurez. Si usted es nuevo en la iglesia o lleva tiempo, pero no ha crecido, no ha recibido un discipulado, ¿cuál cree que es el mensaje de Dios para su vida hoy? Tome un discipulado, crezca, empiece. Si usted lleva mucho tiempo y no hay cambio, escuche, arrepiéntase, cambie. Pero si su corazón está listo, preparado, ¿qué es lo que quiere el Señor? El mensaje es para que dé fruto. El desafío esta mañana, hermano, empecemos a dar frutos de cambio. Frutos de disposición. Frutos de cambio, de acción, de accionar, de actitud, de carácter. Vamos a lanzar un compromiso. Comprométase, hermano, con ser un hermano que cambia, que es distinto, una hermana que es distinta, un joven que es distinto en su casa. Cambios reales, profundos. Un hermano que cambia espiritualmente, una hermana que cambia. Un hermano que se compromete en su iglesia. Un hermano que es parte de los cambios de esta iglesia. Ese es el desafío, hermanos. ¿Estamos listos para continuar? ¿Está listo? Bueno, pidámosle al Señor. Señor, que nuestro corazón esté preparado para hacer cambios reales. Señor, gracias por este día, gracias por su palabra. Señor, espero, Señor, que con alguna ilustración o algo no haber empañado de ninguna manera la enseñanza de su palabra, sino que su palabra esté por sobre cualquier ejemplo que hayamos puesto. Que toque nuestros corazones para un cambio, Señor, que haya cambios reales, Señor, cambios profundos. Hermanos y hermanas comprometidas, jóvenes comprometidos, Señor. Guárdenos, Señor, guárdeme de la dureza del corazón con la que batallo cada semana, Señor. Cada semana. Señor, que sea una semana de cambio.